Hola, 1, 2, 3. Hola, buenas tardes. Les damos cordialmente la bienvenida a esta ceremonia de cierre de los proyectos COLAP, que, como todos sabemos, se desarrollaron durante el primer semestre y parte también de este segundo semestre de 2024. Bueno, en esta jornada, para presentarles un resumen de lo que vamos a tener, se van a presentar algunas experiencias como los resultados de los proyectos COLAP, los cuales son iniciativas de articulación bidireccional financiadas por el proyecto MAC 2295 de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Además, se efectuará la charla Articulaciones locales de los movimientos ambientales y climáticos en Chile, a cargo de la doctora Consuelo Viskupovich. Les puedo contar que ayer ya realizamos una actividad similar en el Museo Histórico de Puerto Natales, presentando los resultados del COLAP, Aguas Tejidas, Colaboración, Conocimiento, Co-creación artística entrelazada e interconectada desde el patrimonio hídrico de Puerto Natales. También se presentó el libro Juan Ladrillero y Francisco Cortés Ojea, Derroteros del viaje al Estrecho de Magallanes, 1557-1559. La presentación estuvo a cargo del doctor Manuel San Román, académico de la Universidad de Magallanes, y el doctor Mauricio Neto, uno de los coautores. Bueno, para iniciar esta ceremonia agradecemos la asistencia de la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, Melissa Flores Águila. Muchas gracias. También la directora del Instituto de la Patagonia, Flavia Morelos Repeto, y el director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes y encargado del proyecto de vinculación con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, Felipe Lagos Rojas. El proyecto MAC 2295 es una iniciativa suscrita entre la Universidad de Magallanes y el Ministerio de Educación de Chile, con el fin de fortalecer los instrumentos de articulación bidireccional entre la UMAC y el medio externo, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Para explicar el aporte de esta iniciativa, invitamos a pasar acá adelante a dar unas palabras a la vicerrectora de Vinculación con el Medio, doctora Melissa Flores Águila. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los vocativos antes mencionados. Estimadas autoridades, distinguidos académicos, estudiantes, socios comunitarios y a todos los presentes. Es para mí un gran honor estar hoy aquí para celebrar los logros alcanzados gracias al proyecto COLAP Patrimonios Bioculturales. Este proyecto presenta, ¿cierto?, y representa un hito en nuestra universidad al consolidar un nuevo modelo de vinculación entre la academia y la comunidad.
Los collab han sido mucho más que un proyecto, han sido un espacio de encuentro, de diálogo y de co-creación, donde estudiantes, académicos y miembros de la comunidad se han unido para explorar y valorizar el rico patrimonio biocultural de nuestra región. Desde la concepción de las bases concursables hasta la ejecución de los proyectos, su posterior evaluación, hemos sido testigos de un proceso participativo y enriquecedor. Cada una de las 11 iniciativas adjudicadas ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto, donde han conjugado conocimientos académicos y saberes ancestrales. Estos proyectos han logrado descentralizar sus acciones, llegando a rincones remotos de nuestra región y generando un impacto positivo en diversas comunidades. A través de talleres, charlas, salidas a terreno y otras actividades, se ha promovido la participación ciudadana, el desarrollo de habilidades y la valoración de nuestro entorno natural y cultural. Quiero destacar la creatividad y el compromiso de nuestros investigadores y estudiantes, quienes han demostrado un profundo interés por las temáticas relacionadas con el patrimonio biocultural. Sus ideas innovadoras y su capacidad para trabajar en equipo han sido fundamentales para el éxito de los collabs. No solo estos collabs han beneficiado a la comunidad, sino también a nuestros académicos, quienes han tenido la oportunidad de poner en práctica nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y de fortalecer sus vínculos con la sociedad. En este punto quiero expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento al equipo coordinador de los collabs, quienes han trabajado incansablemente para hacer de este proyecto una realidad. Asimismo, quiero reconocer la valiosa contribución de los investigadores y estudiantes de posgrado, cuya dedicación y expertise han sido fundamentales para el desarrollo de cada una de estas iniciativas. Este proyecto nos ha demostrado que la universidad puede ser un agente de cambio positivo en nuestra región, contribuyendo al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Al mirar hacia el futuro, estoy convencida de que los collabs son solo un comienzo de una nueva era en la relación entre la Universidad de Magallanes y su entorno. Invitamos a toda la comunidad a seguir participando en iniciativas como esta para construir juntos y juntas un futuro más justo y sostenible. Muchas gracias. Desde su creación en mayo de 2023, el equipo Colab ha desarrollado una serie de instancias de vinculación a través de talleres de formación biocultural, la instalación de un crédito cultural para estudiantes de la Universidad de Magallanes, más de 20 conversatorios bioculturales, un ciclo de cine, entre otras actividades. Este camino llega hasta hoy con la presentación de los resultados de los 11 proyectos Colab que son el núcleo de nuestro instrumento. A continuación invitamos al director general del proyecto MAC 2295, Felipe Lagos, a comentarnos acerca de este trabajo. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecerles estar acá en esta instancia tan significativa, ¿no es cierto?, que cierra un ciclo eh, que, como decía Adrián, ¿no es cierto?, comenzó a materializarse en mayo del año pasado, pero que en verdad llevamos un poco más de 2 años en el desarrollo completo, desde que empezamos ya van a ser casi 3 años, desde que se idearon estos instrumentos. Ayer estábamos inaugurando el laboratorio de aprendizaje, hoy día dando el cierre a estos collabs, ¿no es cierto?, que nos han enseñado un montón, y yo quiero valorar ese elemento de lo que la universidad aprende abriéndose y escuchando a la comunidad, a los saberes, a las investigaciones, a los estudios que hay fuera de ella. Ese era el espíritu con el que hace ya casi 3 años empezamos a masticar esta idea de cómo co-construir conocimiento, de cómo pensar una universidad abierta y porosa, ¿no es cierto?, que reciba el saber que sabemos, sabíamos y sabemos que existe, ¿no es cierto?, pero que muchas veces las barreras institucionales
no permiten ver. Y ese es el valor de lo que los invitamos, ¿no es cierto?, ahora a escuchar y a contemplar en términos de estas conclusiones, este capítulo que se cierra y que nos va dejando conocimientos nuevos, ¿no es cierto? Y también muchos aprendizajes de cómo hacer las cosas distintas, como decía la vicerrectora, de cómo generar una institución mucho más compenetrada con su entorno. Así que agradecerle a los equipos, agradecerle a las y los investigadores que participaron, que se atrevieron a confiar también en una institución que, que a veces, ¿no es cierto?, cuesta ponerse al mismo nivel ponerse en horizontalidad con una institución que a veces parece tan grande, tan fagocitante también de conocimiento, y eso también demuestra la valentía de las comunidades que nos acompañan y con las cuales pretendemos seguir co-construyendo. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los representantes de los equipos responsables de los proyectos COLAB para participar de un breve conversatorio donde podrán compartir sus reflexiones en torno a los resultados de estas iniciativas. La moderación estará a cargo de Ariana Riquelme, integrante del equipo ejecutivo del instrumento COLAB. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer el ejercicio de prender el micrófono primero. Muchas gracias. En primer lugar, nos gustaría que cada miembro representante del equipo COLAB se pueda presentar y que brevemente expliquen de qué se trató su COLAB y cómo se llamaba para la comunidad acá presente. Los micrófonos están habilitados, así que... Conseguimos zoología. ¿Se escucha? Ahí sí. Jorge Gibbons, tutor Patagonia. Hola a todos y todas, Pía Ríos, junto al profesor Jorge Gibbons, formamos parte del COLAB Delfín Austral. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Mancilla, soy representante del COLAB Laboratorios Artísticos Subantárticos. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Rodríguez y soy representante del COLAB Habitando Tierra y Fuego. Hola, buenas tardes. Soy Laura Sánchez y soy representante del colaboratorio Taller Educativo para Ética Ambiental y Filosofía Ambiental de Campo, Triple Acción Ambiental Adolescente. Buenas tardes, mi nombre es Julio Yaguelo, estoy a cargo del Centro de Horticultura y Floricultura del Instituto de la Patagonia y el COLAB, bueno, lo va a presentar. Sí.
Hola, yo soy Francisca Gómez. También soy parte del COLAB junto con Julio, integrando salud humana y medioambiental, prácticas de bienestar basadas en la naturaleza con enfoque agroecológico. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge González y soy parte del equipo que ejecutó el collab Aguas Tejidas, que se desarrolló en Puerto Natales y que tenía más o menos el objetivo de crear una red para generar una relevancia de los ecosistemas acuáticos, principalmente de dulce acuícola y de borde costero, ahí en Puerto Natales. Así que, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cómo creen ustedes que se evidenció la bidireccionalidad en sus collabs? ¿Puede partir? Sí, bueno, como parte del proyecto fue generar esta red que zonas comunitarias. Hubo una interacción muy fuerte ahí durante todo el proyecto con las personas de la comunidad que se vieron, que quisieron participar de esta iniciativa. Entonces, la idea siempre fue conversar con ellos, ver cómo veían ellos estos ecosistemas, cuál la importancia que le atribuían a estos ecosistemas, y todo esto generó, digamos, una conversación constante, una intercambio de ideas, intercambio de valores respecto al patrimonio natural del entorno de la ciudad. Así que yo creo que, y por nuestra parte, yo por lo menos tenía el rol de asesor científico, entonces había un traspaso desde nosotros hacia Y ellos contaron su experiencia de vida y su forma de producir. ¿Ya? Entonces, y ellos contaron su experiencia de vida y su forma de producir. ¿Ya? Entonces, esa fue una forma en que ellos igual entregaron sus saberes de cómo se produce en concordancia con el medio ambiente, y también con nosotros compartimos, digamos, dentro del público objetivo que estaban ahí, habían profesionales que estaban vinculados al área salud. Otro taller fue de plantas medicinales. También ahí se hizo una identificación de las plantas desde una perspectiva agronómica. Se integraron también alumnos de la carrera de agronomía y de la carrera de terapia ocupacional, y también se hicieron preparados con conocimientos ancestrales, digamos, de una persona que sabía hacer estos preparados. Y por último, bueno, dentro de los socios comunitarios también estaba la agrupación Ecoyoga, que también hicimos un baño de bosque donde también ellos desarrollaron una terapia en la naturaleza, y también se identificaron las especies naturales que estaban ahí y algunos hongos con especies de hongos que crecen en la reserva Magallanes. Básicamente creo que esos fueron los principales objetivos que nosotros teníamos, y dentro de eso se dio la bidireccionalidad igual. Entendiendo todos los saberes que estaban ahí compenetrados en cada grupo que se desarrollaron en esos talleres. Entonces, si quieres implementar ahí. Sí, bueno, muy breve, sumado a lo que mencionaba Julio, algunos puntos que queríamos destacar. Además, el punto central tenía que ver con articular interdisciplinariamente desde una perspectiva de una sola salud, entender la salud humana y medioambiental como una sola, que se pueden articular y trabajar en conjunto. Y la bidireccionalidad lo vemos al menos complementando nuestra línea en 3 puntos. Primero, este es un proyecto que emanó de la comunidad. Eso es una cosa bastante interesante. O sea, la universidad tuvo una receptividad desde donde dijimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta idea, queremos desarrollarla con la universidad, y desde la universidad, desde Flavia, Julio, una recepción muy generosa y muy abierta a decir, ya, colaboremos y trabajemos juntos. Y yo creo que ese es un precedente muy importante en términos del espacio que abren estos collabs respecto de que la comunidad se pueda acercar a la universidad, decir, oye, ¿sabéis qué? Está este proyecto, está esta iniciativa, tenemos esta idea. ¿Existe algún espacio de desarrollo conjunto? Y ahí es importante porque no es solo que personas de la UMAC se acerquen a la comunidad, sino que también la gente de la comunidad se sienta convocada por acercarse a la universidad. Es un elemento central que aquí estuvo dentro de este collab, que me parece importante destacar. El segundo punto tiene que ver con el diseño. Fue armado de forma colaborativa durante todo el proceso. Todo el diseño de cada elemento del proyecto fue ejecutado junto con los socios comunitarios.
de manera muy horizontal. Ahí también destaco hoy Julio, súper generoso en su disponer el espacio, el tiempo, las reuniones, la forma de articular el trabajo y las reuniones. Y como bien decía Julio, los talleres, cada uno de los talleres fue conducido por los socios comunitarios. El primer taller fue conducido por Ecoyoga Patagonia. El segundo taller fue conducido por don Juan Francisco Carrasco y doña Estrella Pérez, que son dueños de la huerta agroecológica, que nos enseñaron prácticas tradicionales desde las quintas magallánicas de saberes agroecológicos que se pueden incorporar después de la terapia hortícola. Y la organización funcional La Vecindad fueron los que condujeron el taller 3. Entonces la direccionalidad tratamos de que estuviera presente en cada una de las dimensiones de nuestro trabajo. Y bueno, eso. Bueno, en nuestro caso quisimos abordar la problemática de cómo entrar en acción en cuanto a nuestra relación como seres humanos con la naturaleza. Obviamente, imagínense qué tremendo desafío, ¿no? Poder reflexionar acerca de todo eso y además queríamos hacerlo con adolescentes, entendiendo que los adolescentes van a ser los profesionales y las personas que se van a ocupar en el futuro y van a tomar las decisiones. Así que trabajamos desde Puerto Williams. Allí se ha desarrollado disciplinariamente y también en la práctica todo lo que tiene que ver con esta relación del ser humano con la naturaleza en una disciplina que llamaríamos ética ambiental. Y se han desarrollado durante más de 20 años un trabajo intenso con la escuela, con los jardines, y sin embargo con la educación secundaria todavía no se habían dado esas oportunidades. Así que nos planteamos trabajar con los estudiantes de secundaria y la bidireccionalidad la planteamos desde la carrera técnica de nivel superior que la Universidad de Magallanes está desarrollando desde los últimos 2 años en turismo de conservación biocultural. Así que está todo relacionado en torno a la manera en que nos relacionamos de una manera ética con la naturaleza. Y lo que hicimos fue poner a los estudiantes en el foco, digamos. Nosotros como profesionales facilitamos esta relación y hicimos un análisis de los currículum de secundaria, del currículum de la carrera para poder encontrar los puntos de confluencia, pero los estudiantes eran los protagonistas de este taller. ¿De qué forma fue esto? Bueno, los estudiantes de secundaria actuaron de estudiantes y los estudiantes universitarios fueron los monitores de este taller. Así que el trabajo se establecía entre ellos directamente. Bueno, debo decir que yo estoy aquí como representante de este equipo, pero es un equipo muy grande donde la mayoría están en Puerto Williams, pero aquí en Punta Arenas hemos estado Paula Caballero y yo, que Paula está en la sala también. Paula tiene mucha experiencia justamente en estas experiencias de vinculación, así que digamos que la experiencia en este tipo de cosas estaba dada por los que estábamos facilitando este taller. En Puerto Williams está el jefe de carrera del técnico nivel superior, está una profesora de secundaria, otro profesor también que también ha trabajado en el liceo y que actualmente trabaja en el Centro Internacional Cabo de Hornos. Así que planteamos una serie de actividades que en definitiva formaban este taller triple A para poder hacer reflexionar a los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, acerca de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Lo sacamos a terreno, que también era un desafío importante. Muchas veces pasamos mucho tiempo bajo el techo, digamos, así que estaban deseando también poder salir al aire libre. Esto era un componente muy importante y así fuimos trabajando y esperamos que el taller pueda tener una continuidad también en el futuro. Gracias. Bueno, con respecto a mi collab, Habitando Tierra y Fuego, nuestros socios comunitarios fue la ONG Rebrota, Salva Bioconstrucción y Quisquincha Bioconstrucción, y en realidad el proyecto surge a partir de los propios intereses
que tenían estos socios comunitarios con respecto al tema de habitar dentro de la región de Magallanes. Particularmente problematizar o reflexionar sobre esta forma de habitar utilizando materiales de bioconstrucción, en este caso particular, utilizar adobe, una mezcla de arcilla, arena y paja, para poder realizar una estufa rocket, que es una estufa que es súper eficiente energéticamente. Y a partir de este proceso de construcción de la estufa, comenzar a problematizar un poco sobre cómo estamos habitando la región, cómo se habitó y finalmente esta reflexión para poder proyectarla a un futuro, sobre todo considerando los cambios climáticos que se nos vienen. Con respecto a la bidireccionalidad, es importante recalcar de que no porque algo sea bidireccional quiere decir de que no hayan asimetrías, porque la bidireccionalidad puede ser tanto simétrica, pensando tanto en la universidad con sus socios comunitarios de forma horizontal, como puede ser asimétrica. Y es importante, y parte de la importancia que nosotros vemos, o que yo vi, que también los socios comunitarios vieron con respecto a este collab, fue principalmente definir esta bidireccionalidad a partir de una horizontalidad. Entonces, finalmente, como similar a lo que pasaron en otros talleres, fueron los mismos socios comunitarios los que estaban a cargo de los mismos. O sea, eran sus preguntas, ellos eran los que proponían las actividades, ellos fueron los que las llevaron a cabo. Y de nuevo, la idea propia del collab y de su proyecto era precisamente de los intereses de generación de conocimiento que podían tener estos socios comunitarios. Mientras tanto, aún así, tenemos que considerar las distintas estructuras de poder que se generan como de la universidad hacia la comunidad, y que precisamente esto puede significar de que, claro, la gente de la universidad, como que nosotros manejamos ciertas destrezas, ciertas técnicas, ciertas formas de hacer investigación que pueden ser bastante alienígenas para la comunidad. Entonces, precisamente, dentro de algo muy bonito que ocurre precisamente en este collab, y que también comentó Francisca y Julio, era cuando se realizó el proyecto, hacer esta comunicación constante y esta producción constante del proyecto entre aquellos que éramos representantes de la universidad con los socios comunitarios. O sea, finalmente apoyarnos mutuamente y finalmente mostrarles, o a partir del diálogo, generar esta traducción. Finalmente, lo que tenían en mente, las problemáticas, las teorías, las metodologías, etcétera, que tenían estos socios comunitarios, poder traducirlo a un lenguaje que precisamente les permitiría poder llevar a cabo el proyecto que a ellos les interesaba. Entonces yo encuentro que parte importante de lo que sería como el futuro precisamente de estos collabs es mantener esa horizontalidad en la forma de valorizar que también la comunidad tiene sus propias inquietudes y que la universidad como actor en este sentido también tiene que abrir los espacios y las capacidades de que esta comunidad pueda generar este tipo de investigaciones y conocimiento. Entendiendo de nuevo, no pensándolo así como asimétricamente o más paternalistamente, sino también aceptando que también nosotros formamos parte de la comunidad. Ya sea estudiantes, ya sean profesores, funcionarios, etcétera, también forman parte de una comunidad y que también se van a estar relacionando con estas comunidades no universitarias. Y es importante generar no solamente ese diálogo entre universidad y comunidad, sino también repensarnos a nosotros mismos desde los collabs como formando parte de esa comunidad. Bueno, mi collab, que se llama Laboratorios Artísticos Subantárticos, trata de un programa educativo interdisciplinar destinado a niños del taller Antartiquitos de la Escuela Pedro Pablo Lemet. Yo ya había entrado en contacto con ellos a través de otra fundación, entonces nos empezamos a conocer de hace un tiempo atrás y se creó este programa educacional pensándolo desde una perspectiva interdisciplinar, mezclando ciencia y arte,
con el objetivo de generar en estos niños un mayor acercamiento al territorio. Desde esa perspectiva queríamos trabajar diferentes metodologías en los talleres, por eso tuvimos hartos salidas a terreno, tuvimos talleres artísticos, creativos y talleres teóricos. En los talleres teóricos trabajamos algunos conceptos sobre cambio climático, sobre memoria ecológica, obviamente traído a la realidad de ellos, dentro de lo que puedan también conocer dentro de su propia realidad. Y a raíz de estas salidas a terreno, los niños empezaron también a producir material que al final, al cierre del proyecto, ellos mostraron un producto, más que un producto en sí, hicieron ellos el cierre de la actividad. El cierre de la actividad constó de un videomapping en la fachada trasera del Conservatorio de la Universidad de Magallanes, con música en vivo, que fue mezclada por los mismos niños y niñas del taller, música que fue producida también por ellos porque fueron a grabar sonidos a la naturaleza, se crearon samples. Entonces, durante los primeros talleres, lo que se hizo fue un poco de los talleristas, pasarles información, abrirles un poco, darles acceso a otros lados, a otros lugares donde ellos tal vez no tienen acceso fácilmente, para que después ellos puedan reunir todo este material y mostrarlo en un trabajo final. Entonces ahí podríamos ver la primera bidireccionalidad, que sería de los talleristas, de los socios comunitarios que trabajaron en estos talleres, de poderles dar las herramientas para que ellos obtengan un material y poder ser mostrado a la comunidad. Luego, si bien esta es una bidireccionalidad que sí se pensó en un principio en el proyecto, yo creo que a mis otros compañeros les pasó mucho que a medida que se iban realizando los collabs, empezaron a salir otros efectos que no fueron previstos, y creo que la mayoría de los efectos no previstos fueron muy beneficiosos para todos. Y creo que eso tiene que ver con la bidireccionalidad. En el sentido de que, por ejemplo, a lo que nos pasó a nosotros en el collab fue que entre los mismos talleristas se empezaron a conocer, y a raíz de eso empezaron a formularse nuevos proyectos, que nos pareció súper interesante, que es algo que no se había visto, y proyectos que también los mismos niños fueron parte de. Ahora también, por ejemplo, uno de los socios comunitarios que nos apoyó muchísimo, que fue el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, y ahí vimos también, porque no sé si saben que ellos durante este año estuvieron con el proyecto de revitalización del conservatorio. Eso quiere decir que se trabajó de muchas aristas para poder abrir el conservatorio a la universidad, a la comunidad de Punta Arenas, de la región. Porque si bien la universidad, como este campus, uno puede criticar de que tal vez es un poco cerrado, parece ser que el conservatorio es aún más cerrado. Entonces, con este proyecto de revitalización se trataba de buscar lo contrario, y nosotros al menos estuvimos 2 veces en el conservatorio con los niños. Y el taller final, la presentación del proyecto, también fue en el conservatorio y se fue abierto a la comunidad. Y las mismas personas del conservatorio nos decían, nunca habíamos tenido tantas personas en el conservatorio. Entonces, como este proyecto del collab, que tal vez proviene de otra arista de la Universidad de Magallanes, también coayudó a este proyecto de revitalización del conservatorio, y a su vez nuestro socio comunitario del conservatorio nos ayudó muchísimo a nosotros. Entonces, pienso que este proyecto no solamente fue como una ayuda, no una ayuda, pero fue una posibilidad de dar acceso a niños y niñas de escuelas públicas a otros tipos de conocimientos, a otros tipos de métodos de aprendizaje. Y además, entre los adultos que formaron parte de este proyecto, también se formó algo, estas conexiones que lograron generar un fruto, y a su vez también personas de otras agrupaciones que se nos fueron uniendo en el camino, porque igual pudimos hacer por Instagram una página que fue con muy buen recibimiento. Eso generó que la comunidad se enterara de lo que estábamos haciendo,
y estas personas que eran muy anexas escribían para formar parte de esto. Y así se fue nutriendo mucho más de lo que uno tenía pensado al principio cuando postuló el proyecto. Eso, muchas gracias. Bueno, en nuestro caso yo creo que hay un par de elementos quizás claves para responder la pregunta. Lo primero quizás diferenciar un poco al revés de lo que planteaba Felipe, de que, por ejemplo, el collab de él partía desde una necesidad de los socios comunitarios. En nuestro caso fue al revés, partió, ¿no es cierto?, de un trabajo extenso que viene haciendo el Instituto de la Patagonia, investigación, ¿no es cierto?, con, bueno, cetáceos, ahí el profesor Gibbons puede detallar más, pero específicamente una investigación que estaba en curso respecto al delfín austral, y en esa conversación una pregunta centrada más o menos en cómo podría ser o cómo se podría pensar una ruta patrimonial del delfín austral. Entonces, ¿en qué momento empieza a aparecer la bidireccionalidad? Es cuando buscamos cómo ampliar, ¿no es cierto?, la respuesta a esta pregunta. Y bueno, ahí nuestro primer socio clave fue ACEM Magallanes, que es quienes nos ayudan a llegar a más personas. Entonces, cuando configuramos el primer encuentro, aparecieron personas de diversos sectores, desde el turismo, profesoras también. Entonces, ese fue un primer elemento, a la cantidad de personas a las cuales podíamos llegar. Y desde ahí, cómo pensar el espacio en el que estábamos o podíamos plantear esta ruta patrimonial. Hicimos un nexo con la Junta de Vecinos de Agua Fresca, quienes después nos facilitaron su sede para poder hacer las salidas a terreno. Y quizás ahí la clave también tiene que ver con que nos pudimos ir respondiendo cómo pensar el espacio de la costa en relación al delfín austral, que fue algo que yo creo que en las conversaciones iniciales no estaba. ¿En qué sentido? El primer tramo habíamos pensado hablar de esto en Punta Arenas. Después, bueno, lo lógico fue pensar Punta Arenas, Agua Fresca. Pero en la misma participación, ¿no es cierto?, hubo una persona de Río Seco, y también tiene todo el sentido del mundo pensar que en realidad, si vamos a pensar en una ruta patrimonial, tienen que ser estos tres sectores. El elemento desde los aspectos biológicos, sabemos que toda esta zona es un oasis de delfines, entonces tiene toda esta coherencia, pero a la vez en los mismos talleres pudimos pensar que es súper complejo pensar en la materialidad de una ruta patrimonial, desde que es difícil intervenir la costa, desde que cada vez hay menos costa pública y se está, ¿no es cierto?, construyendo, elementos que uno no tiene por qué saber si es que no habita la zona, por ejemplo en Agua Fresca, de que es muy bueno poder invitar a la gente a ir a ver delfines para allá, pero tienen un problema enorme, por ejemplo, con la basura. Entonces va gente de Punta Arenas o de otros lados para allá y dejan su basura en esa zona, cuando ellos no tienen capacidad para recepcionar ese tipo de situaciones que son como muy concretas. Entonces, también amplió la mirada a que si vamos a pensar en una especie, tenemos que pensar en todos los componentes que están en relación a cómo estamos cohabitando con una especie. Eso. Y no sé si Jorge quisiera agregar algo. A ver, es correcto. La verdad es que nosotros somos los que estamos en la comunidad en particular en este proyecto que se está realizando y que tiene mucha intensidad, no solamente extensiva en el tiempo, sino que una intensidad focal ahora. Y, y como sé que tengo que ser menos de un minuto, voy a cumplir con eso. Lo que voy a plantear es que en este momento, estando ya en octubre, lo que nos queda a nosotros es una sensación de urgencia tremenda para modificar nuestros métodos y nuestro estándar de trabajo de tal manera de que transitar de la academia a soluciones visuales, maneras de participar en terreno con las personas de tal manera que vean lo que vemos nosotros u otra cosa, pero que hay muchos problemas prácticos, extremadamente prácticos, muy técnicos. Y por eso es que la práctica están recibiendo muy poco feedback de mí, porque yo estoy absolutamente pegado tratando de matar los puntos que son re complicados en este minuto. Ese primer mensaje. El segundo es que esto cambió la intensidad del trabajo, de tal manera que ahora, solo en Delfín Austral, que es en este lugar, este año hay 3 tesis de máster, 2 en europea y una chilena en curso. Van a llegar 2 investigadores de Europa a seguir el trabajo en el próximo año, en enero para adelante.
se va a sumar otra persona que llega de España en una semana más. Todo esto es consecuencia de que cambiamos nuestra estrategia y nuestra intensidad. ¿Por qué lo hicimos? Sería largo, así que no, pero nos llegó un combo de la comunidad, eso nos pasó. Bien, muchísimas gracias a Jorge, Pía, Paulina, Felipe, Laura, Julio, Francisca y Jorge. ¿Sí? ¿No me equivoco? Bien. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes hoy día, por presentar parte de lo que fue los collabs, que la verdad es que la historia es bastante más extensa y nos gustaría hablar mucho tiempo más sobre esto, y los invitamos a ponerse de pie y si pueden acercarse también a algunos de sus socios comunitarios, que hay algunos que estamos viendo acá con Ariana, para poder recibir un reconocimiento por parte del equipo. Un aplauso, por favor. Cabe señalar que la plantita que está por ahí rondando es un regalo de parte del Centro Hortícola. Acá Julio, un aplauso por favor, que se puso ahí con... Tiene también ahí el sello identificador de su collab. Sí, sí. Muchas gracias a los equipos de los proyectos Collab y a los socios comunitarios que vinieron hoy día. Y para continuar con este evento, vamos a analizar ahora el impacto de los proyectos Collab. En esta última etapa, el equipo ejecutivo del instrumento realizó un proceso de evaluación un poco más crítico que permitió recoger
varios datos para la elaboración de un diagnóstico que involucra todo el proceso. Así que a continuación dejamos al doctor Mauricio Neto, coordinador del instrumento COLAP, que nos entregue este resumen. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Vamos a tratar de proyectar una pequeña página web, porque me voy a amarrar así las cosas. Vamos a tratar de hacer un poquito un juego, mantener el lado lúdico. No vamos a hacerte nada extraño, pero me gustaría que comenzáramos esta pequeña presentación de resultados que va a ser bien técnico, con un pequeño juego que vamos, o sea, no es un juego, miento, es una forma bidireccional que aprendí de otra colega que vino a hacernos un conversatorio biocultural y que me encantó la metodología. Entonces, la página está abajo. Eso. Es con un QR, sí. Vamos, pero me interesa mucho. Ahí estamos. Se la dejé lista. Está lista. Hay que aprender esto. Hay que sacar el PowerPoint. Sáquelo, eco. Ahí viene. Eso. Súper. Entonces, yo quería comenzar con esto porque necesito que saquen sus celulares, vean este código, si podemos apagar esta luz quizás para ayudar a que los celulares agarren bien, y ustedes tienen que responder en las tres palabras con que asocian a los collabs. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros necesitamos tener, por decir así, siempre una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué significan las cosas que hacemos? Y yo creo que quizás estos pequeños juegos sirven, ¿no? Y al tiro se van a ir lanzando los porcentajes rápidamente cuando vayan respondiendo ustedes las preguntas, que en el fondo pusimos 10 palabras que pudiesen, o que nosotros pensamos que están asociadas a nuestros collabs. Por ejemplo, UMAC, o la palabra colaboración, no veo mucho de aquí, no me acuerdo tampoco. Y lo interesante es que vamos a poder ver, ¿cierto? Biocultural, por ejemplo, la palabra. Vamos a poder ver ciertos porcentajes y cómo se mueve esto, ¿no? En vivo. Y eso es interesante porque vamos ahora a contrastar esto que se va a ir formando, ya se está formando, ya está terminándose probablemente. Vamos a dar un minutito con nuestros resultados ¿cierto? De estos collabs. Y nos vamos a sorprender también de la cantidad de cosas que ustedes hicieron y que nosotros estuvimos atrás ayudando. Ahí pudieron, listo. Yo creo que no se va a mover mucho de ahí. Paulina, ¿me puede ayudar, porfis? Y entonces, yo no alcanzo a leer desde acá. Si me puede ayudar con cuál es la palabra las tres palabras más importantes. ¿Tú me decís, Flavia? Colaboración, biocultural y comunidad. Fíjense que no estamos muy lejos de lo que acaban de exponernos nuestros propios collabs, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos presente esto para seguir la hoja de ruta, ¿no? Que viene post-collab, que es vamos a hacer con estos collabs. Ahora, Adrián, vamos a pasar al PPT y Paulina va a venir a ayudarme aquí a leer este PPT. ¿Ah? Una de las cosas que nosotros hicimos fue pedirle a los collabs el mismo ejercicio, pero en privado. Entonces nosotros hicimos un focus con ellos, hicimos un focus también con los socios comunitarios, y esto lo fuimos procesando.
¿cierto? Bueno, si puede avanzar, yo tengo yo tengo la cosa. Entonces, claramente hicimos una metodología de evaluación clásica, cualitativa y cuantitativa, en donde nosotros lo que queríamos es ver que era una cantidad tan grande de actividades que teníamos que generar métricas, y para eso hicimos encuestas clásicas de satisfacción. Esas palabras a mí no me gustan mucho, pero había que hacer, son palabras clásicas, ¿no?, de estadística. Hicimos un grupo de discusión y una evaluación métrica, ¿cierto?, como había dicho. Paulina, siga usted. Ahí. Bien, como pueden ver, la evaluación métrica arrojó, bueno, estos resultados, y la verdad es que prácticamente todos los collab actuaron, o lograron más bien, un 100% de las actividades que habían planteado originalmente. También es importante recalcar que a partir de esto, del desarrollo de los proyectos collab, se logró un contacto con más de 40 nuevos socios comunitarios en toda la región, porque lo relevante de los proyectos es que no se ejecutaron todos en Punta Arenas, se descentralizó de algún modo este proyecto, este modelo de proyecto, y los collab llegaron desde Puerto Edén, Porvenir, Puerto Williams, Punta Arenas y por supuesto también Puerto Natales. Se realizaron también más de 56, sí, entre 58 y 56 actividades, y yo creo que una de las cosas quizás más significativas es que en todas esas actividades planificadas y ejecutadas se logró una presencia importante, y con esto no solamente lo mencionamos en un tema numérico, sino que una presencia significativa y colaborativa de más de 600 personas participando durante todo el primer semestre en el desarrollo de estas actividades. Ahí está. Ahí, sí. Entonces tenemos algunas conclusiones que son bien interesantes, que nos empezaron a arrojar estas respuestas también, y lo que nosotros también recopilamos dentro de lo que, y aquí hay algo que decir, que es, no solamente fue hacer una actividad, sino que también cada actividad cada collab tenía que ir subiendo en una nube su resumen, sus pruebas de que había hecho la actividad, y nosotros esto lo fuimos ordenando de tal manera de que nos empezó a dar un resultado bastante interesante en respecto al fortalecimiento de la universidad con la comunidad, pero también en la necesidad que hablaban al último, creo que era el Jorge, que sobre la riqueza y la necesidad, ese combo, ¿no?, que nos dijo nuestro colega, es que la universidad que la comunidad requería, ¿no?, y necesitaba una nueva forma de compenetración con ciertas temáticas sociales que hoy día importan a la comunidad. Luego vamos a mostrar algunas preguntas de nuestra encuesta. Paulina, si puede. La primera pregunta fue, en general, el collab en el cual participé se destacó por su calidad, cumpliendo con mis expectativas en relación a los contenidos y actividades. Esta encuesta, ustedes pueden ver ahí los porcentajes, ¿verdad? Pero lo más relevante es que existe una satisfacción reconocible, ¿verdad?, identificable a partir de la ejecución de estas actividades, y el 100% de las personas que contestaron esta encuesta estuvo de acuerdo con esta lógica, ¿verdad? Que tiene que ver mucho también con las metodologías que se desarrollaron en cada proyecto. Luego tenemos la experiencia de haber participado en las actividades del collab. Me permitió adquirir nuevo aprendizaje y conocimiento desde una perspectiva biocultural. Era una pregunta bastante abierta.
Y lo que es interesante, un poco lo que decía Felipe, ¿no? Es que hay una apertura casi automática, ¿no? Casi automática con estas prácticas de colaborativas. Y eso es lo que es importante, es decir, se abren conocimientos nuevos, pero al mismo tiempo aprendizajes nuevos, formas de aprender y hacer, ¿cómo decir? Y generar ¿cómo decir? Elementos para el aprendizaje de las otras personas. Entonces, nos pareció que era muy importante también destacar acá cómo el patrimonio biocultural en términos conceptuales se posiciona. Un concepto que era totalmente lejano, incluso para nosotros que al principio armamos este proyecto y que nosotros creo, y lo digo con responsabilidad también, creo que nosotros le dimos un contenido a ese concepto biocultural, desde un ejercicio novedoso, ¿no? Porque fue en la práctica y eso lo destacamos bastante nosotros, Paulina. A partir de las actividades realizadas, la Universidad de Magallanes demostró su interés en el patrimonio biocultural, valorando y respetando los conocimientos tradicionales y patrimoniales. El porcentaje, ustedes ya lo pueden ver, 92,4% de las personas que contestaron la encuesta valoró positivamente el rol de la UMAC dentro de este proceso de formación, ¿verdad?, bidireccional. Y esto tiene que ver también con todo lo que significa la figura de la Universidad de Magallanes en el territorio, pero también con cosas bastante más prácticas que, bueno, la gente que ejecutó el taller conoce muy bien y que no responde solamente a una bidireccionalidad externa entre quizás comunidad local, sino también a nivel interno. Cómo fluyó el aspecto técnico-administrativo muchas veces dentro de la ejecución de los proyectos que también favoreció a que esto diera resultados. Ahí hay un tema no menor, porque vimos que fueron 56 actividades. Yo les prometo que hacer 56 actividades para el equipo que lidera la vicerrectora es lo que podría ser un semestre entero de no sé, o un año de un par de facultades, ¿no? Y todo esto se condensó en 3 meses, lo que por supuesto fue desgastante, pero también cuando hablamos de bidireccionalidad, como decía Paulina, es la propia UMAC la que también se articula y logra soluciones, ¿no? Y eso, para nosotros que estamos dentro, creo que es muy, muy valorable. Siga. He logrado conocer personas con las cuales podré sostener vínculos como red de apoyo para futuras actividades relacionadas con el patrimonio biocultural. También tiene un porcentaje bastante alto en términos de aceptación y creo que también quedó en evidencia a partir de la conversación previa con los collabs que pasaron. Y bueno, aquí tenemos 4 grandes conclusiones y creo que no veo bien. Perdón. Aquí yo quería destacar una, porque ustedes pueden leerlo y yo no necesito explicárselos, pero yo para mí creo que lo dijeron ustedes, es que surge el concepto, y me quedo con el segundo, de multidireccionalidad del conocimiento. Porque es una alternativa a la bidireccionalidad también. Y creo que por ahí nosotros podríamos proponer un modelo de aplicación de este tipo de vinculación con el medio. Es decir, plantear que son distintos actores, como ustedes lo saben, los que generan una multidireccionalidad, porque ustedes dijeron muy bien hace un ratito, no sabemos las proyecciones de esto, porque un niño que está que lo llevan al conservatorio de música puede quedar impactado para toda la vida. Y eso es importante, y esta multidireccionalidad creo que es lo que hoy día nos hace también justamente, en el buen sentido, cuestionar esa bidireccionalidad que nosotros queríamos lograr con este tipo de proyectos, ¿cierto? Y aquí hay un par no citamos a las personas que nos dieron esto, pero que deben estar aquí también, ¿no? Y tenemos estos testimonios, ¿no? Que nos hablan me pareció un potencial súper importante, no hay una lógica de apropiación, ¿no? ¿Cierto? Hay una lógica más bien de construcción, que es un poco lo que Flavia Morelo también es responsable de esta idea de ¿no? Del collab, es
colaboración, construcción, cohabitación. Entonces, eso es lo que nosotros esperábamos con este tipo de ejercicio. Creo que lo logramos ampliamente. Jamás pensamos que íbamos a hacer nuestros indicadores de actividades que le prometimos al Mineduc eran 5 y logramos hacer 56. Lo que hay que ver cómo presentar eso para que no solamente se vea espectacular, sino que lograr una continuidad, para que el Mineduc, nuestro Ministerio de Educación, diga, bueno, se está haciendo algo acá que podríamos replicar quizás, ¿por qué no?, en otras partes del país. Yo creo que ahí podría ser algo interesante. Y eso, queríamos ser bien concisos para poder continuar. ¿La consola está por ahí? Ah, ya, está en la consola nuestra invitada, pero queríamos saber si hay alguna pregunta, ¿no?, que respecto a esto, porque también nos parece que quizás es un gran momento para conversarlo cortitamente, por supuesto, pero si hay algo que ustedes quisieran remarcar que nos pueda servir a nosotros también en esta construcción de informes que estamos ya ejecutando. No sé si alguien quiera hacer un comentario. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mira, me parece interesante el trabajo que hicieron ustedes. Y bueno, como investigador, digamos, me interesa mucho de qué manera se genera el conocimiento entre la universidad y la comunidad. A mí me gustaría saber cuáles son los conocimientos que surgieron cuando trabajaron con la comunidad. ¿Cuál es la visión que tenía? Había una visión ecléctica por el hecho de aprender una nueva forma de hacer cosas o de mirar en forma heurística sobre un proceso, digamos, de hacer, no sé, de ver un objeto, qué sé yo. Y lo otro que quería saber, ¿cuál es la mirada de los entes comunitarios con respecto a la biodiversidad, digamos? Entonces, eso me parece interesante. Dos cosas, el aprendizaje que ellos, no sé si aprendizaje es multifactorial o bidireccional, digamos. Entonces, eso sería principalmente para la comunidad y principalmente para las personas que hicieron este trabajo, digamos. Eso sería para mí importante saberlo porque es muy interesante, pero igual uno queda como con gusto a poco. Yo creo que ahí podríamos hablar muchas cosas. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría decir rápidamente, que es, yo creo que hay un lado lúdico, que no quiere decir infantil ni solamente, sino lúdico, ¿no? Como nosotros, como académicos, como la comunidad, logra generar una respuesta flexible para ir a un proyecto, ¿no? Y eso quiere decir unas caminatas, quiere decir ejercicios de yoga, o quiere decir también talleres de ética. Yo creo que hubo una respuesta lúdica, casi existencial, que me parece muy, muy novedosa, como que se trató de responder. Y luego, por supuesto, las instituciones, ya sean fundaciones, ONG, centros de asociatividades de vecinales, nos mostraron sobre todo, no solamente vamos a decir, que estar abiertos, sino una necesidad ya sea de cultura, ya sea de estar juntos. Y yo creo que por ahora, mientras procesamos un poco como en detalle, nos quedan esas grandes ideas que pueden sonar un poco, vamos a decir, superficiales, pero que guardan consigo
movimientos colectivos, ¿no? Eso es lo que puedo yo al menos decir por ahora. Sí. Hacemos una última, por ahí alguien que quiera decir algo. Bueno, también como responsable del COLAB, también, bueno, fuera de dar las gracias por la oportunidad que se generó, un elemento que encontré muy bello de lo que fue como de la forma en que se hicieron los collabs, fue también un resultado que fue algo inesperado, que fue también la articulación inter-collabs, de que, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, con el de Habitando Tierra y Fuego, después a partir de los temas que se desarrollaban, pudimos articular también con el collab que estaba a cargo Francisca y Julio, y también encontramos formas de articular con Pía en el collab de los delfines, y también de forma muy interesante también las mismas personas que participaron en un collab, después al entender de que empezaron a participar en otros. Entonces también como esta idea de no solamente como una una multidireccionalidad que se empieza que se empieza a compartir. O sea, ya no es solamente así como un collab separado, como una isla separada de uno del otro, sino también como puntos de encuentro y puntos de comunión, puntos de empezar a compartir incluso más en profundidad. Entonces también quería recalcar eso como de las bellas experiencias que salieron desde el collab. Saber de que sí, era un proyecto, pero en realidad no era un proyecto. Eran una comunión de muchos proyectos que trataron de tirar todo a un... Gracias. Hay un detallito, por ejemplo, se presentaron 19 collabs para tratar de competir y ganar, ¿no? Fue muy riguroso, ¿ah? No hubo, fueron profesores externos de Brasil, de Argentina, que estuvieron, y profesores de Santiago que decidieron, ¿no? Fue milimétrico. Y, por ejemplo, hubo una gran académica de la Universidad de Magallanes que no ganó, pero que sigue participando y ha sido pilar, por ejemplo, en Porvenir, que es la Judith Pardo, y que no ganó, pero y de alguna manera igual constituyó su collab, ¿no? Entonces, se generan esas 600 personas, si sumamos los ciclos de cine, si sumamos lo de Porvenir, todas las actividades, estamos hablando de casi 1000 personas que con compromiso, ¿no? Que van, se quedan, y entonces 1000 personas nos generan, no saben cuántas multidireccionalidades que no sabemos el efecto, y que, bueno, vamos a ver cómo tratamos de encauzarlo en el futuro. Vamos a hacer la última pregunta ahí que quería la persona, porque después tenemos una pequeña charla antes del cafecito, ¿ya? Que nos parece muy importante, que es Consuelo, que nos viene a hablar de los movimientos sociales con el cambio climático. Por favor. Sí, no, muchas gracias por la presentación y felicitaciones a la universidad y a toda la gente que colaboró en esto. Pero bueno, tú respondiste justo la pregunta que iba a hacer de cuántas collabs habían postulado para llegar a estos 11 que finalmente fueron ejecutados. 11 de 19, igual un número importante. Y le iba a preguntar pensando en si es que esto era escalable a más temas, a más desafíos que pueda tener la región y que se puedan abordar con este tipo de metodología. Claro, son 8 ideas adicionales que podrían haber sido también desarrolladas y que me imagino en el futuro se puede ampliar a mucho más. Ese es el comentario. Yo creo que lo más importante son dos cosas al respecto ahí. La primera es que tenemos una base histórica en la ciudad, que es el Instituto de la Patagonia, que estuvo detrás y que nos da un respaldo, vamos a decir, interdisciplinario sólido para este tipo de cosas, y que todavía está y que va a seguir y que tiene un museo y que todo el tiempo hay cosas. Y lo segundo, decir que tenemos a la vicerrectora aquí, de vinculación con el medio, que nos apoyó y que está. Es decir, eso es muy importante para la continuación de estos proyectos. Yo creo que eso son signos para nosotros vitales, y sobre todo para poder pensar esas continuidades que van a tomar tiempo. No les podemos prometer por ahora el próximo semestre algo, pero hay que construir, vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Así que eso, yo quería darle la palabra a la Flavia, que yo sé que quería hablar algo.
Sí, quiero aprovechar tu pregunta. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Para comentar. Por un lado, no voy a, pienso que voy a robar lo que vas a decir, así que te voy a dejar a ti esa parte de la continuidad, ¿sí? Por ahí. Yo voy a complementarlo bidireccionalmente, ¿no? Porque la continuidad no solo tiene que ver con que la universidad consiga fondos para seguir concursando proyectos COLAB, ¿no? Sino que también tiene que ver con, por ejemplo, el crédito cultural, COLAB Patrimonios Bioculturales, que es un curso en la universidad. Ya llevamos 4 semestres realizándolo. Algunos estudiantes oficiales, digamos, regulares de la universidad lo toman, pero también hemos tenido una mayoría de estos estudiantes libres comunitarios que asisten. Y ahí hay un espacio permanente de encuentro. Y allí trabajamos justamente elaborando proyectos colectivos, ¿ya? Es como la metodología de trabajo en la clase, entre comillas, porque en realidad funciona más como un espacio que como una asignatura propiamente tal. Y allí también, lentamente nosotros vamos generando esta coproducción de ideas y que se van plasmando, y no es solo financiamiento de Mineduc o interno de la Universidad de Magallanes, sino que la idea también es que esos colectivos, esas colaboraciones que se generan, nosotros desde la universidad también los podemos apoyar para mostrarles que hay un montón de otros financiamientos que se pueden postular esas ideas y además ofrecer la ayuda de la universidad para apoyar, colaborar en lo que sea necesario. Entonces, ahí hay una visión de la continuidad que no necesariamente es dentro de la universidad, sino que la idea es juntos, todas las distintas integrantes de la comunidad UMAC se pueden sumar a justamente los intereses de los socios comunitarios e ir juntos a buscar nuevas iniciativas para dar continuidad a los proyectos y a estas nuevas intereses y proyecciones de los COLAB. Gracias, Flavia. Bueno, felicitarles nuevamente a cada uno de las iniciativas. A mí me tocó estar hace 10 años creando la vicerrectoría de vinculación con el medio, las políticas, los modelos. Llevamos 10 años en esto y la verdad que emociona al escuchar, apropiarse y dar ejemplos y cuestionar y ir más allá de los conceptos, de los modelos que nosotros teóricamente habíamos considerado o que escribimos en una política o en un modelo de gestión de la vinculación con el medio. Yo creo que al ver ayer lo que pasó con el AVAP, hoy día lo que pasa con los COLAB, la verdad que nosotros podemos decir que cerramos un ciclo de los primeros 10 años del área de vinculación con el medio, de esta declaración pública, a nivel interno y externo, de que la universidad quiere relacionarse con el territorio de una manera distinta. La Universidad de Magallanes nace por responsabilidad social, nace vinculada con el sector público-privado, pero hoy día, a través de estos proyectos, vemos que hay otras formas de mirar a los socios comunitarios, de levantar las necesidades, pero también las necesidades nuestras, ponerlas en los socios comunitarios. Yo comparto, ¿cierto?, la idea que es multiaccional, multifactorial, multisistémico, digamos, las relaciones que se dan. Y en ese sentido, la verdad que estamos muy, muy contentos como cierra el proyecto, porque en el papel uno plantea una idea, pero esto excede con creces lo que nosotros habíamos propuesto y también nos llena de desafíos, de volver a cuestionarnos muchas cosas. Nosotros estamos en un proceso de volver a analizar el modelo de gestión de la vinculación con el medio, lo que ustedes han dicho, lo que vamos a leer en sus informes, sin duda va a ser un insumo fundamental para que nosotros podamos incorporarlo en el nuevo modelo de gestión de vinculación con el medio de la Universidad de Magallanes, en términos conceptuales y en términos también de estrategia de desarrollo. Y en términos de continuidad, yo comparto con Flavia, vamos a hacer los esfuerzos por seguir buscando recursos, pero también yo le comentaba a Felipe y quiero dejar acá lanzada la idea de generar una red de investigadores COLAB, digamos, podríamos ponerle de alguna manera. Así como creamos la red de profesores AMAS-S, que hoy día son 40 o 50 académicos que tienen un sello, que se reúnen, que piensan, que escriben, que presentan proyectos en conjunto, que han generado
ya año a año seminarios de buenas prácticas de aprendizaje más servicio, que es también una estrategia de vincularnos distinta con la comunidad de la docencia. Yo creo que aquí también esto no puede quedar acá, y esta comunidad que se ha formado con estos primeros 11 proyectos tiene que generar una red interna, y que a lo mejor, como dices tú, después podemos plantear una red nacional de investigadores, de profesores, de estudiantes de posgrado, que tienen una forma distinta de generar proyectos de investigación e iniciativa, donde ven al socio comunitario de manera transversal y donde tienen una manera distinta de dialogar y de accionar. Entonces, yo creo que también es algo que vamos a tomar nosotros con apoyo de Flavia seguramente, para generar esta red interna consolidada, formal, que pueda tener también espacios de diálogo, de capacitación, de reflexión, y que a lo mejor una vez al año podamos ir viendo cómo estos proyectos, a través de un seminario, de jornada, pueda seguir proyectándose en el tiempo. Nosotros logramos que los próximos proyectos se incorporen fondos para las experiencias AMAGESE, porque se ha logrado posicionar en la universidad como algo que la comunidad necesita, y yo creo que los collabs tienen todas las posibilidades de lograr ese mismo posicionamiento. Muchas gracias a todos por sus palabras y sus reflexiones. Bueno, ahora para finalizar, comenzará la charla Articulaciones locales de los movimientos ambientales y climáticos en Chile, a cargo de la doctora Consuelo Wiskupovich, a quien invitamos por favor que pase acá adelante mientras preparamos acá el escenario para la charla. Mira, ¿me paro acá? ¿Sí? Ya. Ah, sí, ahí veo mejor, ¿no? Sí, aquí puedo. Hola, vamos a dar comienzo a la charla, pero antes voy a entregar una breve presentación de la investigadora. Consuelo Wiskupovich es doctora en antropología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia, y actualmente es investigadora de la Universidad Católica de Temuco y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres, CIGIDEN, desde el año 2023. Se ha dedicado al estudio del medio ambiente, las dinámicas socioculturales en torno al cambio climático, las perspectivas territoriales, el activismo y la defensa de los territorios y los procesos de participación ciudadana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Fue un viaje un poco, me imagino que quizás ustedes están más acostumbrados, pero con muchos altercados, así que llegué un poco tarde, me disculpo. Y estoy muy contenta de conocer esta iniciativa. Bueno, ya he escuchado de ella, nos tocó participar en un congreso hace un par de años, o un año, donde Mauricio presentó también esta iniciativa, y creo que es una excelente oportunidad, sobre todo por las universidades regionales. Yo también vengo de una universidad regional, entonces entiendo los desafíos que implican, ¿no es cierto? Bueno, y sobre todo cuando uno está en las periferias del país. Hoy día les voy a hablar un poco de una investigación que vengo llevando a cabo hace 3, 4, 5 años más o menos. Gracias. Que tiene que ver con el activismo climático, y más concretamente cómo se ha pasado o no se ha pasado de una preocupación ambiental a una preocupación climática, si el cambio climático ha logrado permear los movimientos ciudadanos. Y hoy día me voy a basar sobre todo en tratar de conversar con ustedes sobre algunas
conclusiones de mis investigaciones. Fue inicialmente un fondo de iniciación, ahora es un fondo regular, sobre finalmente cuál es el rol del activismo climático. Porque mucho se ha hablado y hay mucha literatura sobre el rol de los científicos en el cambio climático y se ha dejado de lado, y desde ahí parte la constatación de estas investigaciones, se ha dejado de lado la sociedad civil. Entonces, para mí es súper emocionante cuando llegué y escuché todos los proyectos que están desarrollando acá, que dan cuenta finalmente de la importancia del rol de la sociedad civil y sobre todo de la articulación de redes. Voy a tratar de ir un poco rápido, me embalé preparando la presentación y metiendo más cosas en el avión, tanto que me demoraba en el aeropuerto que casi pierdo el avión, metiendo más información, así que, pero voy a tratar de ir rápido para llegar no a la conclusión, pero a los roles que yo he visto que finalmente cumple la sociedad civil y de por qué es importante estudiarla, darle visibilidad, que tenga espacio ya sea en la academia, en las políticas públicas, como decía, porque el cambio climático en particular es un problema que viene desde la ciencia, que viene desde la política, ¿no es cierto? No sé si ustedes han escuchado el IPCC, la COP, estas grandes instituciones, ¿no es cierto?, donde se mueve a nivel global, digamos, y que son liderazgos finalmente muy institucionales, donde hay poco rol para los activistas y para la sociedad civil. Entonces es un problema que viene desde la ciencia, que viene desde el norte global, y que por eso de alguna manera ha costado, ¿no es cierto?, que se asienten los territorios o que al revés, que desde los territorios lleguen a problemáticas más globales. Entonces eso es una de las cosas que yo he observado, es este desafío que se plantea a los activistas de cómo, y por eso el título de la presentación, de cómo articular movimientos globales con movimientos locales. Por ejemplo, todos los desafíos que planteaban acá en torno a temáticas que son particulares de ciertos territorios, sobre todo en el contexto chileno, ¿no es cierto?, sobre todo en el contexto de extractivismo relacionado con la producción forestal, minera, agroextractiva, etcétera. Entonces, ¿cómo levantamos demandas que vienen desde los territorios, pero que tenemos que de alguna manera articularlas con demandas más globales para que nos escuchen, ¿no es cierto? O sea, si somos, y eso lo mostraba muy bien la presentación inicial, que en el fondo si somos una persona levantando un tema, es muy difícil finalmente ser escuchado o llegar a la discusión de las políticas públicas. Entonces, hemos visto, o nos hemos centrado en 5 dimensiones para estudiar. Son muchos movimientos. El primer movimiento que yo partí estudiando reagrupaba alrededor de 130 organizaciones. Y ahí fuimos viendo las trayectorias climáticas, cómo los ciudadanos pasan de preocupaciones ambientales a preocupaciones que tienen que ver con el cambio climático. ¿Cuáles son sus conocimientos y apegos? Que justamente era lo que estaban conversando al inicio, ¿no es cierto? Esos apegos tienen que ver con temáticas territoriales o tienen que ver con cuestiones más que están más allá de los territorios. ¿Cuáles son sus propias definiciones al cambio climático? Por ejemplo, recientemente en una entrevista con un funcionario público de la región de Los Ríos, él me decía, nosotros no tenemos presupuesto para ejecutar, para preocuparnos de todos los temas del cambio climático que hay en la región, ¿no es cierto? Entonces hemos seleccionado los que podemos abarcar. Y generalmente esa selección obedece a temas de financiamiento, de factibilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los temas principales era la basura. Que ustedes cuando lo piensan, bueno, ¿cuál es la relación finalmente del cambio climático con la basura? ¿Es finalmente lo más importante o no? Y todas esas son cuestiones que deberían o que podríamos estar discutiendo, pero que finalmente se toman por cosas muy circunstanciales, ¿no es cierto? Bueno, y ahí en el fondo cómo estas trayectorias se van articulando con dimensiones más globales, ¿ya? Entonces el desafío que hemos observado en los activistas climáticos tiene que ver con articular, con crear una red. Y es súper interesante ver las entrevistas de activistas ambientales, pioneros, ¿no es cierto?, que estuvieron en los inicios de los movimientos ambientales en Chile en los años 80, por ejemplo, cómo para ellos fue súper importante crear y armar una red, articularse para poder levantar ciertas temáticas. Entonces, bueno, no me voy a detener acá, pero un poco haciendo la trayectoria o la historia del movimiento ambiental, uno ve que hay ciertos hitos, ¿no es cierto?, que van de alguna manera consolidando el movimiento
y estos movimientos es interesante porque, por un lado, la institucionalidad ambiental mira hacia el mundo global, ¿no es cierto? O sea, por algo, o sea, vemos el rol que cumple, por ejemplo, Maísa Rojas hoy día estando en el Ministerio de Medio Ambiente, que es algo bastante llamativo, ¿no es cierto? Una científica que pasa de un centro de investigación muy reconocido en el ámbito climático o de la ciencia climática en Chile y a nivel mundial, y pasa al ministerio, y cómo eso también provoca una cierta articulación con institucionalidades globales, ya como la COP, el IPCC, etcétera. Y al mismo tiempo, lo interesante o lo llamativo o lo no tan bueno, digamos, o lo poco exitoso es que esa institucionalidad ambiental local chilena tiene muy poca relación con el activismo chileno, mientras que los dos están mirando hacia afuera. O sea, el ministerio, los funcionarios, ¿no es cierto?, están mirando a estas instancias internacionales, y por otro lado, los activistas climáticos también tienen que ir a buscar financiamiento, por ejemplo, fuera de Chile, porque acá no existe casi filantropía o de lo que ellos esperarían, ¿no es cierto?, de financiamiento para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, los dos se vuelcan a mirar hacia el mundo global, pero finalmente hay poco diálogo interno, y pasa lo que pasa generalmente, ¿no es cierto?, con la sociedad civil en los distintos ámbitos, es que va quedando fuera de todo de todo este trayecto institucional. Entonces, esto es lo que yo llamo este espacio intermedio, donde se centran los activistas climáticos, la sociedad civil comprometida por estas temáticas, que un poco en la mesa que estaba acá, ¿no es cierto?, se articulan conocimientos y saberes expertos que vienen desde los territorios, con saberes académicos, con saberes científicos, territoriales, indígenas, etcétera. Entonces, me interesa mirar esa intermediación, digamos, sobre todo para ver qué roles cumple hoy en día en la sociedad. No sé cuánto tiempo llevo, pero... entonces, ¿cuál es el rol de esta intermediación? Y al final de la presentación voy a volver sobre un punteo, digamos, de estos roles más en profundidad, pero sirven de nexo, y aquí justamente lo estaban hablando, ¿no es cierto?, son traductores. Muchos de los activistas climáticos con los que yo he trabajado ayudan a traducir, por ejemplo, conocimientos que vienen de Chiloé, llevarlos a la Academia de Santiago, o abogados de Santiago que llevan conocimientos técnicos a otros territorios del país, ¿no es cierto? Y hay casos emblemáticos de defensa del medio ambiente que se han judicializado, ¿no es cierto?, donde los activistas han tenido un rol fundamental. Por otro lado, aterrizan el problema, lo mismo que yo les planteaba, el cambio climático es un problema de repente sin límites, difícil de asentar, por ende, también los activistas ayudan a este aterrizaje, ¿no es cierto?, del problema, a levantar ciertas demandas específicas. Y por otro lado, lo interesante es que, más que proponer una salida, porque todas y todos sabemos que no hay una salida al cambio climático, proponen opciones sobre la mesa. Y eso es lo lamentable, que vayan quedando fuera de la institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Hoy en día la participación en la institucionalidad ambiental se resume a hacer un clic en ciertas instancias que llegan sobre todo digitalmente, va a hacer algunos comentarios, ¿no es cierto?, pero hay poca incidencia finalmente. Entonces, es lamentable porque cuando uno ve el trabajo que llevan a cabo activistas, hay una variada opciones, propuestas, iniciativas que se están llevando a cabo que no logran muchas veces llegar a nivel central. Entonces, ¿qué hacen las OAC, que son las organizaciones de activistas climáticos que yo he estado estudiando? Revitalizan la política, ¿no es cierto? Y es lo que aparece en las entrevistas con líderes ambientales, líderes de acción climática, es que en procesos, por ejemplo, sobre todo durante la dictadura, la postdictadura, en la transición, ellos logran levantar ciertas temáticas, poner en discusión, por ejemplo, la idea de desarrollo, que fue una idea transversal de la política de los distintos sectores políticos en la transición a la democracia, y los activistas ocupan este rol de cuestionar ciertos conceptos que parecían como indiscutibles, ¿no es cierto? Como, ¿cómo no vamos a querer ser un país desarrollado? Bueno, pero ¿qué significa el desarrollo? ¿Qué significa la justicia? Etcétera. Ahora bien, el problema es que esta instalación, ¿no es cierto?, estos activistas o la instalación de ciertas temáticas es inestable. Por ejemplo, lo que pasa con la idea de desarrollo que ellos intentan cuestionar durante los 80, los 90, se ve
de alguna manera opacada por la idea de que teníamos que salir, que era un país que tenía que salir en vías de desarrollo y que tenía que crecer, etcétera, donde obviamente las temáticas ambientales se ponen en otra jerarquía de importancia. Al mismo tiempo, vemos, y con las entrevistas y el análisis de archivos y otros, vemos que los activistas han tenido un rol crucial en lo que significa la instalación de, ya sea la ley de cambio climático, la ley de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad son los activistas, son los movimientos sociales, son la sociedad civil que ha estado detrás impulsando muchas de esas, ¿cómo decirlo?, formalizaciones, institucionalidades del movimiento ambiental. El problema es que van quedando de lado muchos de los conocimientos locales, como dije ya anteriormente, ¿no es cierto?, territoriales, etcétera, en esta discusión que es mucho más global. Enfrentan entonces tres desafíos. Uno, que lo que ya les decía, cómo cuestionar los principios neoliberales que en una sociedad donde estos principios están tan instalados como la chilena, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que lograr instalar temas de justicia ambiental, pero por otro lado tenemos una fuerza política transversal de los distintos colores políticos que no cuestiona, ¿no es cierto?, el modelo de desarrollo, etcétera. Por otro lado, muchas alianzas público-privadas que también es difícil enfrentar en un contexto también donde había que salir de la pobreza, ¿no es cierto?, donde había mucha desigualdad, además faltas de recursos de estos movimientos sociales y de financiamiento interno. Comparado con otros países, por ejemplo, acá prácticamente no hay financiamiento para el trabajo de estos activistas. Entonces, además, tienen que enfrentar esta desconfianza de, los activistas en el fondo están percibidos negativamente, ya sea por el empresariado, por los agentes que están llevando a cabo esta idea de desarrollo. Entonces, solo para hacer un zoom en una de estas dimensiones, cómo se empieza a cuestionar esta idea de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y me imagino que acá ustedes también lo están viendo con el tema del hidrógeno verde y otros temas que van apareciendo constantemente en la historia reciente en temáticas ambientales. El cuestionamiento constante es que amenaza el crecimiento, ¿no es cierto? Por otro lado, que tiene que haber soluciones científicas. Como es un problema liderado generalmente por científicos, el problema del cambio climático, hay soluciones científicas y eso pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, con la explotación del litio. Siempre va a haber una tecnología mejor que va a permitir que va a ser compatible con esta idea de desarrollo. Por otro lado, tiene que haber una cierta consistencia política. En el fondo, los activistas tienen que estar desarrollando una nueva narrativa para tener esta consistencia y no quedar en los márgenes, porque si no, bueno, ustedes son unos extremistas, que es lo que ha pasado un poco con Greta, ¿no es cierto?, que por un lado es un emblema mundial, pero por otro lado pareciera como que nadie la tomara en serio. Entonces, para no quedar marginalizados de esta conversación, tienen que tener una consistencia política que implica una narrativa y que implica crear nuevos conceptos y cuestionar los otros que ya están. Lo mismo pasa con la idea de sustentabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué ponemos detrás de ese concepto? Entonces, la idea es ir haciendo cierta incidencia y ocupar estos mismos conceptos para tratar de cambiar esta narrativa que es muy difícil cambiarla a nivel político. Entonces, aquí un extracto de entrevista, ¿no es cierto?, de cómo empiezan a meterse los movimientos en el tema climático, es que había que visibilizar y cohesionar una identidad, que era un poco lo que se estaba conversando acá, ¿no es cierto? Por más de que tengamos temáticas distintas, que vengamos de territorios, de especificidades distintas, hay que cohesionarnos, hay que lograr cohesionar ciertas temáticas y inventar un lenguajes nuevos, ¿no es cierto?, que no sea reapropiación de ciertos conceptos que ya están o que están siendo liderados por otras instancias políticas. Entonces había que nombrar lo que hoy es evidente. Y en esos años, pensemos en los años 80, 90, 2000, ¿no es cierto?, hoy en día el cambio climático ya es un problema que está instalado, pero durante muchos años anteriores era muy difícil relevar esa importancia o ir a hablar, por ejemplo, con un empresario o, no sé, con otras instituciones para mostrar lo que dice acá la entrevistada, eso que parecía tan evidente. Y es así entonces que el movimiento logra de alguna manera articularse a partir de
levantar demandas que son particulares. Por ejemplo, la contaminación, los efectos en la salud, que es un poco lo que ha pasado también con la contaminación, por ejemplo, por leña, ¿no es cierto? Que es un problema que ya está instalado en la ciudadanía, que ya hay conocimiento al respecto, hay políticas que se van instalando. Entonces, en las entrevistas surge esta idea de que finalmente tenemos que aterrizar el problema para que tenga alguna incidencia. Pero viene este fracaso que llaman un poco los activistas que yo entrevisté, en que se deja de lado todas estas temáticas que se venían discutiendo y se negocia esta idea de la adaptación al cambio climático. Y en el fondo, en esta idea de adaptación es como, bueno, finalmente como que nos rendimos un poco, ¿no es cierto? Como que ya no, ¿qué tanto vamos a poder hacer o sea, no enfrentamos la causa de los problemas, sino que nos llega el problema y tratamos de vivir lo mejor posible con ese problema? Y eso de alguna manera es vivido como una suerte de negociación negativa por los activistas. Entonces, las conclusiones, quería de alguna manera mostrar algunos de los roles o por qué la importancia o por qué estudiar finalmente la sociedad civil, los activistas climáticos. Bueno, tengo una lista bastante larga, me puse a pensar cuáles son los roles, pero, por ejemplo, el hecho de lo que se hablaba acá, ¿no es cierto?, de traducir ciertos conocimientos, la importancia de los conocimientos jurídicos, legales y científicos que puedan ser llevados a territorio. Y vemos que hay casos muy emblemáticos, ¿no es cierto?, en Chile que han logrado judicializarse y por ende de alguna manera cambiar la historia de estos territorios. También han logrado articular demandas globales con demandas locales, ¿no es cierto?, relevar ciertas particularidades en ciertos territorios, pensar alternativas. Y eso es muy relevante hoy en día en que de alguna manera se nos impone un modelo, ¿no es cierto?, que es incuestionable. Esto que yo les decía, el desarrollo sustentable, se habla mucho de justicia ambiental, etcétera. Y lo que vemos en el trabajo de los activistas es que ponen o dialogan con otros términos, inventan otras narrativas, ¿no es cierto?, que parecen también como alternativas a esta idea de desarrollo y crecimiento. Por otro lado, aun cuando puedan quedar fuera de la institucionalidad, nosotros vemos como en el fondo la participación de estos activistas no ha tenido una instancia formal en los procesos de institucionalización, buscan rescatar otros lenguajes, por ejemplo, instancias que les permiten igual participar. Relevan problemas locales, como yo les decía, por ejemplo, un caso emblemático en el lago Chungará, en el norte, que logran, ¿no es cierto?, llevar a cabo una causa judicial para poder protegerlo. Hoy en día hay muchas otras, leías recientemente, por ejemplo, con el río Biobío, ¿no es cierto?, que sea el primer río con derechos, en el fondo, para poder protegerlo. Y muchos de esos procesos van siendo relevados por los activistas climáticos. Por otro lado, hay una suerte de catálogo. Hoy en día, no sé si ustedes se han metido a páginas como de Olca u otras páginas donde los activistas también hacen una suerte de catálogo de los conflictos ambientales o de los problemas ambientales que existen. Entonces, si no fuera por ese trabajo detrás, que muchas veces es trabajo gratuito, poca información tendríamos sobre esos procesos. Entonces, también van instalando nuevos temas, por ejemplo, cuestionando esta idea de la transición, ¿no es cierto?, teniendo incidencia en las leyes. Y ahora sí voy a concluir. Van creando esta nueva forma que yo les decía de consistencia política, muchas veces creando redes con actores que no estaban inicialmente juntos, ¿no es cierto? Y yo eso lo vi durante la pandemia, cómo se articuló un movimiento que se llamó SCAC, Sociedad Civil por la Acción Climática, que también hubo personas acá de Magallanes que participaban ahí. Establecen también, y esto es súper importante para el caso chileno, la relación entre desarrollo y deterioro ambiental. En el fondo, cuestionar el desarrollo, ¿no es cierto?, minero, el desarrollo forestal. También muchos de esos cuestionamientos vienen del activismo. Logran también articular nuevos problemas. Por ejemplo, si pensamos el problema del agua, se logra articular con distintas figuras también gracias al movimiento climático. Y por último, hay mucha evidencia también que viene de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Muchos científicos, bueno, un poco lo que mostraron acá, pero mucho trabajo desde la ciencia se está produciendo con trabajo territorial.
Y eso es lo que estamos empezando a desarrollar en otro proyecto ahora, o que un colega ha llamado los centinelas, en el fondo tener actores locales que puedan ir identificando problemas ambientales, ¿no es cierto?, a partir también de conocimiento científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por la exposición. En honor al tiempo, ya que tenemos un servicio de café que están montando, vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas, así que, por favor. Muchas gracias por la exposición, muy interesante lo que planteabas. Me queda una duda respecto a lo que planteabas de esto de que los activistas quedan como un poco fuera de la institucionalidad. ¿Se podría explicar un poco más de eso? Porque el activismo es parte de la sociedad civil, o sea, que tiene incluso más herramientas que como organizaciones, digamos, que la sociedad civil que no está organizada, digamos. Tienen mucho más, están organizados, tienen recursos, tienen red, hacen mucha incidencia política y eso lo vemos todos los días en las redes, en las noticias. Pero ¿cuál es esa visión entonces de estar o no dentro de la institucionalidad? O sea, tienen la participación que tiene todo el resto, incluso más que tiene todo el resto de la sociedad civil. Entonces, ¿podría profundizar un poco en esa idea de estar fuera de la institucionalidad? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo podría ser distinto, digamos? Sí, yo creo que ahí hay una paradoja bien grande en el caso chileno, al menos otros casos que me ha tocado ver en la literatura, no sé, el caso de Francia, que conocemos más de cerca. Lo paradójico acá es que la sociedad civil, bueno, quizá ahí me expresé mal, más que sociedad civil, es sociedad civil comprometida por causas ambientales, no solamente lo que se llama como el ciudadano a pie, ¿no es cierto?, sino hay gente que está comprometida trabajando. Lo paradójico es que la ciudadanía activista, digamos, ha estado detrás de muchos de los procesos de institucionalización, ¿no es cierto?, sobre todo en la transición después de la dictadura, pero han quedado excluidos de las instancias de participación más formales dentro de esa institucionalidad. O sea, muchos de estos movimientos se han institucionalizado, ¿no es cierto? Y vemos como hay mucho tránsito de actores que pasan, yo daba el caso de Maiza Rojas, pero hay muchos otros que pasan de movimientos a partidos y otros. Pero lo llamativo, lo paradójico, es que finalmente las instancias donde ellos puedan incidir o ser llamados a un diálogo, ¿no es cierto?, que pueda tener implicancia en cómo se elaboran, es algo bastante novedoso. Y yo creo que lo interesante ahora, y que es lo que vamos a investigar ahora a partir de este año, es, por ejemplo, ver los cambios que ha traído. O sea, cuando hacemos estas entrevistas, no sé, como nos cuentan que eran los años 80, 90, estamos años luz a lo que es hoy en día. O sea, hoy en día es muy difícil llevar a cabo todos estos procesos dejando a la ciudadanía afuera, como era antes. Y, por ejemplo, lo que yo encuentro como, o sea, que me llama la atención y me da ganas de saber cómo va a ser, es el tema, cómo se va a ejecutar la ley de cambio climático, que viene con procesos bastante novedosos de participación, donde hay un comité, por ejemplo, los COREC, ¿no es cierto?, los comités locales de la sociedad civil, donde van a ir a participar esos actores. Entonces yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma los últimos años, que hay que investigar y ver cómo suceden. Pero hasta ahora, claro, la queja, digamos, del movimiento es que han sido de alguna manera excluidos y que han como, los alegones que están ahí, ¿no es cierto?, tras bambalinas finalmente. Y es muchas veces ellos los que están haciendo mucho trabajo detrás. Yo voy a preguntar, hablábamos de traductores, hablábamos de cómo también entender este tipo de problemática. Yo me pregunto, es una pregunta un poco compleja, lo siento, pero nosotros estamos hablando de cambio climático a una gran escala, ¿no? Cuando sabemos un poco lo que nos pasó con la Constitución que salió fallida, pero nos saltamos los pasos básicos, ¿no? Hay gente que todavía en Chile tenemos una falta de comprensión de lectura brutales.
tenemos poca educación cívica. Entonces, es como, tenemos dos extremos que queremos salvar el planeta, generar respuestas sólidas como sociedad, pero esa sociedad no está educada, no sabe, o quizás sabe, porque finalmente saben de otras maneras. Entonces, la pregunta al final es un poco complicada, pero es como, bueno, ¿esos activistas tienen algo cómo ven, cómo hacen lectura de ese proceso real, ¿no? De gente que, porque al final ser limpio y no botar basura, a veces no es es por práctica, es por falta de recursos incluso, ¿no? Entonces, eso. Sí, yo creo que eso es súper interesante, sobre todo pensando que el cambio climático es un problema que viene del norte global, que viene de las clases educadas, ¿no es cierto?, que viene desde la ciencia, y quizá es un error pensar que el cambio climático debería ser una preocupación de las élites, o sea, ojalá si fuera, pero vemos que los poderosos del mundo desconocen el cambio climático, ¿no es cierto? Pero ahí es lo interesante en el fondo de este concepto que es medio moldeable y medio cambiable. Y lo interesante es que de alguna manera permite salir de este concepto que durante muchos años nos gobernó, que era el conflicto ambiental, ¿no es cierto? Que era un grupo de ciudadanos luchando contra una represa, y ahora podemos quizás esos mismos ciudadanos estar en una red mayor gracias a este concepto amplio del cambio climático. Eso sería como lo positivo, digamos, este concepto. Ahora lo negativo es que justamente no tiene una bajada tan concreta, entonces presentar una solución es difícil porque habría que solucionar temas de agua, de contaminación, de todo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un problema que está mucho más presente de lo que uno cree en las comunidades, no solo indígenas, sino en los territorios, porque finalmente son los que viven eso, ¿no es cierto? Más que uno que está estudiándolo. No sé, por ejemplo, yo lo veo en el norte, estamos en un proyecto que estamos estudiando los bosques del norte del desierto árido. Las personas tienen completa conciencia de que en el fondo el agua que está extrayendo SQM está haciendo desaparecer esos bosques tanto como el cambio climático. Entonces también politizar el problema también es interesante, yo creo. Para sacarle como esta bajada de tenemos que reciclar, ¿no es cierto? Que es como lo que no nos va a salvar. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Muchas gracias por la presentación. Tú que has estado investigando como, en este caso, el activismo climático, ¿cuál crees tú que es la percepción de un activista climático cuando un país puede hacer esfuerzo y la sociedad civil puede presionar a la institucionalidad para hacer un esfuerzo como país, en este caso no sé, a nivel de Chile, pero el origen del cambio climático responde a algo, un proceso, como decía nuestro colega ya, algo más global, en dos países mucho más grandes y desarrollados que el nuestro, y incluso hacer el esfuerzo como sociedad o como país puede no ser suficiente para cambiar nada. Entonces, ¿cómo percibes un activista chileno o de regiones chilenas? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, yo creo, o sea, es bien desafiante tu pregunta en el sentido de que, bueno, yo hablo del activismo, pero hay muchas figuras de activistas, ¿no es cierto? Y ese es justamente el desafío del movimiento, de cómo se articula una pequeña productora de porotos de la Araucanía con, no sé, una comunidad o una organización, una ONG, una fundación de abogados de Santiago. Entonces yo creo que ese primero es como en el fondo plantear el problema desde una red de problemas. Yo creo que eso es lo que veo al menos, es como ataquemos el problema desde distintas miradas, y eso yo lo que me parece que es un poco lo que se está perdiendo, ese conocimiento de una forma de hacer que es muy sugerente, y que podría llevarse a una institucionalidad o una política. Por ejemplo, yo creo que la ley de cambio climático, que justamente es como la batalla o no sé cómo llamar, como la carta de presentación de Maysa Rojas, que han estado trabajando muchos años en ella, se ve una política distinta en el sentido de que, por ejemplo, se articula con la ley de Senapred, ¿no es cierto?, de riesgo de desastre. Entonces, mirar el problema desde una perspectiva mayor. Y yo creo que ese es el desafío, desde ahí lo plantean también desde una escala que finalmente es una escala milenaria, ¿no es cierto? Y ese es como el desafío, yo creo, del activismo, es cómo pensar este problema
bajarlo, que no sea solamente un problema del norte global. Por ejemplo, ir igual a las instancias de la COP, ¿no es cierto? Que muchos sabemos que finalmente ahí no se negocian, o sea, que se resuelva algo ahí es difícil, pero finalmente estar en esa instancia igual se cumple un rol. Entonces, claro, yo, o sea, veo por un lado mucho como hay todo un tema de apego y de emoción y de sentimiento muy fuerte detrás, porque hay mucha frustración, ¿no es cierto? Mucha como rabia y muchas emociones detrás, pero también hay como una suerte de, ¿cómo se puede decir? De trabajo muy constante, o sea, como y no veo tanto esto como un problema que nos es ajeno, o sea, al menos en el activismo y no sé, en comunidades, terrenos que me ha tocado hacer, la gente habla de cambio climático mucho más de lo que uno se pudiera imaginar. Aló, sí. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación. A mí me surge la duda, dado que tú estuviste directamente con los activistas ambientales. Estaba pensando como en la continuidad que tiene una vez que se logra como una articulación. Como pienso, por ejemplo, que en 2019 estaba muy fuerte el fenómeno que presentabas de la Greta Thunberg y hubo en Chile marchas en todas las ciudades como de los viernes por el clima, como cuando fue como el día global en el que había que hacerlo. Pero eso de a poco se ha ido desinflando, como que esa articulación que se había logrado como se desarticuló, puede tener que ver con, o sea, en Chile con la pandemia o cosas así, pero ¿cómo, si habrá surgido dentro de las entrevistas o algo así, cómo logran continuar una articulación una vez que las cosas no se están logrando como en los plazos que quizás la motivación da? Sí, yo creo que estos son movimientos muy poco en otros regímenes distintos de lo que uno estaba acostumbrado en Chile, los grandes movimientos sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando fue el estallido y la propuesta de la nueva Constitución, lo que estaban haciendo los activistas detrás con los que yo trabajaba eran estar haciendo propuestas en la Constitución, ir a hacer incidencia política. No estaban, o sea, puede que sí también, pero digamos como organismo, como movilización, no estaban ahí en la Plaza Italia, ¿no es cierto? Estaba haciendo un trabajo mucho más de escritorio, de lectura, de buscar otras arenas. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, las ciencias sociales pueden ser un gran aporte en la medida que pueden, en el fondo, para ver estos movimientos hay que meterse adentro de ellos y no es necesariamente las grandes movilizaciones en la Alameda, ¿no es cierto?, sino que son otro tipo de movimientos y que justamente se arman, se desinflan, pero que van articulando otras causas. Y yo lo he visto como líderes de Magallanes se articulan con líderes del norte, ¿no es cierto? Y es un trabajo mucho más tras bambalinas en el fondo. Pero sí, es súper, ¿cómo se dice? Como inestable. Súper inestable. Y que puede que en 5 años más ya no sea cambio climático. Por ejemplo, antes que uno hablaba mucho de la capa de ozono, como que de repente uno como que dejó de escuchar ciertos temas, ¿no es cierto? Y que van modificando también los movimientos. Muchas gracias por las preguntas, como les dije, en honor al tiempo, para que podamos cerrar la actividad. Le agradecemos a Consuelo del Sotovic. Y Consuelo, queremos entregarte un recuerdo por tu participación. Aprovecho de recordar de que continuamos con otra actividad el viernes en el Museo de Historia Natural de Río Seco. Consuelo va a tener igual un conversatorio, ¿sí?, moderado por Flavia Morelo. Y, claro, otro conversatorio biocultural y además la presentación del libro basado en los derroteros de Juan Ladrilleros. Y va a estar el coautor acá, claro, Miguel Donoso y Mauricio Neto. Así que están todos invitados el viernes a las 6 de la tarde en Río Seco. Y otra cosa, los que quieran venir a buscar unas postales que imprimimos con fotografías de los collab, pueden venir a buscarlas. Están muy bonitas. Y también hay plantas, si quieren llevarse.